Vamos a empezar con un breve calentamiento para que los próximos minutos estemos bien calientitos. ¿Qué les parece? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra autoridad? No me lo digan, por favor. O sea, sí quiero que se calienten, pero no. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan la palabra autoridad? Porque la palabra autoridad, ante ella tenemos diferentes reacciones, opiniones, sin importar, no tenemos que ser mayores de edad. Los hijos, cuando escuchan la palabra autoridad, tienen una reacción de manera natural. Los empleados, cuando escuchan autoridad, tienen una reacción ante la palabra. Las esposas, ¿verdad? Los miembros de la iglesia, todos, ¿verdad? Los ciudadanos reaccionamos a la palabra autoridad. Y más ahora que estamos viviendo un tiempo tan interesante en nuestro país, déjeme decirlo de esta manera, donde hay opiniones diferentes respecto a esta palabra. Mire que estoy usando la palabra autoridad, no estoy mencionando personajes, pero es obvio que es difícil separar la palabra autoridad de aquellos que la representan. Eso también es una verdad. Cuando decimos la palabra autoridad, viene a nuestra mente diferentes personajes, ¿verdad? Públicos. Estamos viviendo un tiempo en nuestro país donde las opiniones respecto a esto van, vienen. Debo decir que en nuestra misma iglesia, ¿verdad? Tenemos opiniones diferentes respecto a esa palabra. No vamos a entrar obviamente en esos asuntos. En cuanto a por qué si esto, por qué si lo otro. Eso no es mi deber como pastor. Mi deber como pastor es predicar lo que dice la palabra. Sin embargo, tengo presente, hermanos, que el pasaje que hoy fue leído por nuestro hermano David genera controversias. Además, también debo decir que es un pasaje que ha sido mal usado para otros propósitos. No solo el texto en sí genera controversia, sino el texto también es usado para propósitos que la misma Biblia ni siquiera permite, pero es usado a conveniencia. Nosotros vivimos dentro de una sociedad donde tenemos leyes que nos gobiernan, autoridades que nos rigen, y los creyentes no vivimos ausentes de esa realidad. Nosotros estamos inmersos en eso. Cuando nos acercamos a las temporadas electorales, ¿verdad? Las conversaciones dentro de la iglesia, ¿verdad? Las conversaciones que los creyentes sostenemos, de repente parece que nos olvidamos de que servimos a un mismo Señor, tenemos una misma fe, un mismo bautismo. Se nos olvida lo que nos une, y en temporada electoral, ¿verdad? Parece que traemos a colación lo que nos divide. Pero incluso cuando entramos a estos temas debemos recordar que nos une una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor. Algunos como, estoy seguro, pastor. Pero vamos a hablar de eso el día de hoy. Ahora, debo decir, volver a repetir, que el apóstol Pablo, del capítulo 1 al capítulo 11, puso los cimientos de la vida cristiana. ¿Okay? En los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo puso los cimientos de lo que ahora va a decir. Por eso es que a partir del capítulo 12, y ahora que vamos a entrar al capítulo 13, no podemos desprender lo que él dijo en los primeros 11 capítulos para llegar a esto. Si yo separo el capítulo 13, específicamente los versos 1 al 7, si yo separo eso de la gran carta de Romanos, hermanos, yo voy a pelear con este personaje. Yo tengo conflicto con el apóstol Pablo si solo jalo el capítulo 13, versos 1 al 7 y desecho el resto de la carta. No puedo hacer eso.
dicen que un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Okay? Y no puedo hacer eso. De tal manera que vamos a ir entonces a la palabra, Romanos capítulo 13, por favor, y vamos a hablar el día de hoy del creyente y la autoridad. Algunos estarán pensando, sí, dígales, pastor, dígales que se tienen que sujetar, ¿verdad? No, vamos a hablar de la palabra, ¿ok? Ahora sí, después, hermanos, es obvio que no voy a poder decir todo lo que quisiera decir en 45 minutos. Eso es así, ¿verdad? Yo estaba pensando si dividía esta sección en por lo menos unos 5 sermones. Pero dije, no, vamos a avanzar, vamos a tratar de poner todas las bases. Pero si después del mensaje de hoy, ¿verdad? Alguien dice, pastor, mire, a mí me gustaría, ¿verdad? Entender un poco más esto que usted dijo. O pastor, yo entendí esto, probablemente difiero con usted. Hagámoslo bien sencillo, hermanos. Ustedes saben que me gusta el café tapado, ¿verdad? Cafecito tapado con un pan. Díganme a dónde nos vemos, llevamos la palabra y estudiamos juntos, ¿ok? ¿Verdad? Porque sé que va a dejar muchas preguntas el pasaje de hoy. Pero si yo tuviera que responder a todas las preguntas, no sé cuándo nos vamos, y yo tengo hambre y ustedes también, de la palabra. Entonces vamos a estudiar la palabra, ¿ok? El creyente y la autoridad. Sométase toda persona a las autoridades. Y de entrada comenzamos con nuestras reacciones, porque en este momento la palabra autoridad la unimos a un personaje público. Así es. Desde el momento en que leemos sométase toda persona a las autoridades superiores, inmediatamente la conectamos a un personaje público, cualquiera que a usted le guste, ¿ok? Así que a partir de ese momento nosotros recorremos 2 vías. Si la palabra autoridad, una vez conectándola con un personaje en mi mente, nombre y apellido, si yo comparto, ¿verdad?, la forma de gobierno de esa persona, bueno, yo me voy a ir por este camino a partir de ese momento. Si yo no comparto, ¿verdad?, me voy a ir por el otro. Se nos olvida, hermanos, que todos estamos bajo autoridad. Dios diseñó la autoridad, es un regalo. La autoridad es un regalo de Dios a la humanidad. Por ejemplo, en el hogar, los hijos deben estar sujetos a sus padres. ¿O no, hermanos, papás? Amén. ¿Verdad? Sí. ¿Qué dicen los hijos? Que usted no conoce a mi papá, pastor. Bueno, yo no, pero quien lo conoce dijo, Efesios 6, 1 al 3, que los hijos deben honrar a sus padres. A ver si no me meto en problemas con lo que sigue. Las esposas a sus maridos. ¿Qué dicen las esposas? ¿Y los esposos qué dicen al respecto? O sea, desde casa ya tenemos autoridades. ¿Es una bendición tener una autoridad en casa? Sí, es un regalo del Señor. Entramos a la iglesia. La Biblia habla de la relación que los miembros de la iglesia deben tener hacia su liderazgo, hacia sus pastores. Así que en la iglesia tenemos autoridades espirituales. También la Biblia nos enseña que los creyentes debemos someternos unos a otros. Por supuesto, a Dios también. En el trabajo. ¿Te imaginas que mañana llegues a la empresa donde tú trabajas y no haya jefe, no haya autoridad? ¿Te imaginas cada quien haciendo lo que le parece?
Está comenzando la jornada laboral y alguien decide ya sentarse a desayunar. Bueno, sí pasa, ¿verdad? En algunos lugares sí pasa. Pero es la hora de trabajo, ya están desayunando. El otro ya se fue al Oxxo, le dejó delegado su área a otro. ¿Te imaginas el caos de no tener un jefe? Ahora usted estará pensando, pastor, pero usted no conoce a mi jefe. En el trabajo tenemos autoridades. En la sociedad tenemos autoridades civiles. Así que lo que voy a enseñar hoy, lo que Pablo escribe hoy para nosotros, no es un asunto nuevo. Gran revelación, Iglesia de Roma. La autoridad. No. En casa tenemos autoridades. Nuestros padres son autoridad para nosotros como hijos. En la iglesia los líderes tenemos una autoridad delegada. En el trabajo, los gerentes, los administradores no son los dueños, pero tienen una autoridad delegada. Y hay de aquel que no se sujete a esa autoridad. En la sociedad, Dios también en sus planes diseñó un sistema de autoridad con un propósito que vamos a estudiar el día de hoy. Así que, hermanos, de entrada yo quiero sentar esto. Cuando hablamos de autoridad, todos estamos sujetos a la autoridad. Los hijos a los padres. Ahora, por naturaleza, ¿los hijos son obedientes? No, ¿verdad? Por naturaleza, uno como papá le pone una regla al hijo, ¿y qué va a hacer el hijo? Así como tratando de acercarse a ver si puede empujar la valla. Adivine qué hacemos los ciudadanos con las leyes. Exactamente, eso mismo. O sea, la ley dice aquí, ¿y qué hacemos nosotros? A ver si me puedo acercar un poquito y empujar la valla. O sea, en nuestra naturaleza seguimos siendo contrarios a la ley. Sea en casa, un hijo pequeñito de 2 años se va a buscar salirse del huacal. ¿Se entienden ese concepto? ¿Verdad? Porque a veces mi inglés me traiciona. En la iglesia, hermanos, ¿todos somos obedientes? No, pues algunos nos descarriamos, ¿verdad? Somos ovejitas que nos gusta ir hacia otra dirección. No todos somos obedientes al Señor. Algunos luchamos con la obediencia. ¿Cómo sería el ambiente en tu trabajo si todos fueran empleados de 10? Bueno, ¿cómo sería nuestra sociedad si tan solo los creyentes viviéramos a la luz de lo que creemos? Ya no hablemos de toda la sociedad, ya solo hablemos de los cristianos. ¿Cómo sería nuestra sociedad si en temas de autoridad los cristianos viviéramos a la luz de los principios que sostenemos? Bueno, quiero llevarlos por un recorrido breve, creo, de 4 puntos. Número 1, vamos a estudiar el deber del creyente ante la autoridad. Número 2, la razón del deber. Número 3, las funciones de la autoridad. Y número 4, las consecuencias de la insubordinación. ¿Ok? Vamos a ir entonces entrando a este punto. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuál es el deber del creyente ante la autoridad? Someterse. Ahora, nosotros tenemos diferentes opiniones al respecto. ¿Sabe por qué? Porque si en este momento la autoridad y yo compartimos la misma filosofía, someterse es muy fácil, incluso hasta la defiendo. Pero si la autoridad que venga después no comparto con esa autoridad esa misma filosofía,
yo voy a sacar la espada contra esa autoridad. Entonces, cuando nosotros nos movemos así, hermano, nosotros violentamos los principios, porque cuando la autoridad que está en funciones comparte lo que yo creo, mis ideales, mi filosofía, mi educación, no, hombre, de aquí somos, ¿verdad? Sí, pastor, predique más seguido de Romanos. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad tiene una filosofía diferente a la que yo sostengo? Ay, no, el pastor ya va a hablar de... No, Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando del sistema de autoridad. Pablo no está hablando en este momento concreto de personas, está hablando del sistema de autoridad. Pablo está diciendo, Dios diseña la autoridad. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Dios diseña la autoridad, el sistema de autoridad. Y la palabra del Señor dice, sométase toda persona a las autoridades. ¿Qué significa someterse? Bueno, una explicación de varios vocabularios griegos dicen lo siguiente, que la palabra significa colocarse voluntariamente debajo de aquellos a los que Dios les ha dado autoridad. Sométase toda persona a las autoridades. Es yo, ciudadano, creyente, voluntariamente, yo me pongo bajo la autoridad me pongo bajo el sistema que Dios ha diseñado, un principio de autoridad. ¿Qué implica esto? El uso del discernimiento que Dios da para obedecer su palabra sin caer en la obediencia ciega y fanática, porque me consta que hay cristianos fanáticos en temas de autoridad. Los he visto, por eso digo que me consta. Eso no es lo que Pablo está pidiendo. Ojo con eso, hermanos. ¿Qué ejemplos bíblicos tenemos de esto? Bueno, vamos a ir a Daniel, por favor. Vamos a ir a la palabra para estudiar estos temas que suelen ser difíciles de abordar desde un púlpito con tan poco tiempo. Pero quiero aprovechar el tiempo. Y Daniel, ustedes saben, Daniel fue llevado cautivo desde Jerusalén, fue llevado a Babilonia, cautivo. Y estaba bajo la autoridad del rey Nabucodonosor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos una autoridad que no se le obligase a contaminarse. Mira lo que Daniel está haciendo, mira lo que la Biblia nos dice. Sí, Daniel va a respetar a la primera autoridad que tiene, que es el jefe de los eunucos. Pero él va a entrar aquí, en este punto, y dice que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Aquí hay dos cosas. Cuando el temor te conduce, vas a una obediencia ciega. Cuando el discernimiento te conduce, sabes que tienes que honrar a la autoridad y buscas la manera de hacerlo sin violentar los principios de la palabra. Ojo con eso, hermanos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Mira que Daniel no le está pidiendo, olvida a tu jefe el rey y solo haznos el favor. Mira lo que hace un hombre sabio, le da una alternativa también, le dice, no tienes que desobedecerlo, pero la forma de tú ejecutar esa instrucción puede ser diferente.
y no le está pidiendo la del Puebla. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres, y la historia continúa con un éxito. Queridos hermanos, tenemos un deber divino ante las autoridades, ante el sistema de autoridad que Dios ha establecido. El primer principio es: sométanse. Pero Dios nos ha dado raciocinio para estudiar su palabra, y Dios nos dice en su palabra: escudriñad las Escrituras. Queridos hermanos, tenemos que entrar en este tipo de conversaciones, porque lo que el apóstol Pablo está enseñándonos no es una obediencia ciega y fanática al sistema de autoridad. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Algunos cristianos leen esto de esta manera. No, tenemos que ir a los pasajes donde cristianos de otras épocas interactuaron con la autoridad sin comprometer sus principios de la palabra. Lo que pasa es que a veces somos flojitos, hermanos. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, podemos encontrar cómo la autoridad y el creyente puede convivir sin violentar los principios de la palabra. Pedro y Juan, por ejemplo, ustedes recuerdan, estamos hablando de autoridades religiosas. Las autoridades religiosas le prohíben al apóstol Pedro y al apóstol Juan que sigan predicando en el nombre de Jesús. Son una autoridad religiosa. Pero el apóstol Pedro y el apóstol Juan les dijeron: a ver, cálmense. Porque ustedes son una autoridad delegada, ustedes no son la autoridad final. Y si tu autoridad delegada me estás pidiendo que yo vaya contra los principios establecidos por Dios, al primero que voy a obedecer es a Dios. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pastor, ¿y qué harían si sale una ley de que ya no podemos predicar a Cristo? Bueno, hermanos, este sería mi argumento. A mí me es necesario obedecer a Dios y a su palabra antes que a los hombres. Ahora, ¿hay una consecuencia de eso? Sí. ¿Y los creyentes vivimos las consecuencias de nuestra obediencia a Dios? Sí, porque si no, también vivimos las consecuencias de nuestra desobediencia a Dios. Y si se trata de enfrentar consecuencias, prefiero las consecuencias de mi obediencia a Dios. Porque Él es bondadoso, Él es generoso. Número 2, la razón del deber. ¿Por qué Dios estableció la autoridad? Dice nuestro texto: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, que Dios diseñó en su gran sabiduría un sistema de autoridad. En casa, papá, mamá. En la iglesia, pastores, diáconos, líderes. En el mundo laboral hay un jefe. En la sociedad tenemos gobernantes. ¿Y a quién se le ocurrió eso? A Dios. Esto no es sistema A o sistema B. Ya iba a decir otra cosa, pero quedémonos ahí. ¿Verdad? El sistema de autoridad no vino de parte de A o de B. El sistema de autoridad Dios lo estableció para bendecir a su creación. Porque Él es soberano, Él es el rey. Y todo rey diseña un sistema para cuidar de su reinado. De tal manera que Dios diseñó un sistema de autoridad para cuidar a su creación.
Pero tengo que decir esto, no, a nosotros, hermanos. Nosotros peleamos, estamos enojados con la autoridad porque desde nuestra manera de pensar no son justos. Por ejemplo, ahí tienes a un hijo que no quiere obedecer a papá porque se le hace injusto. ¿No es cierto? Qué bueno que ustedes no viven eso, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo de repente escucho una vocecita por ahí, es que no es justo, papá, esto, lo otro. Ahí tengo abogados en mi casa, bien conocedores de las leyes, que me acusan de injusto. No, yo me voy a ir de esa iglesia, me voy a cambiar de iglesia porque el pastor... ¿Verdad? Yo me voy a ir del país. Bueno, hermanos, lo primero que Pablo quiere que nosotros entendamos es que el sistema de autoridad es un regalo de Dios a la humanidad. Esta es la razón. La autoridad terrenal refleja la soberanía de Dios sobre su creación. Vamos a hacer lo siguiente. Esta sección, Daniel 2:21, ¿ok? El centro, Daniel 4:17. Mi mano derecha, Juan 6:38, y yo voy a leer Hechos 2:23 como para que le avancemos, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Vamos a comenzar con los de mi mano izquierda. Daniel 2:21. ¿Qué dice? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él muda los tiempos. Él quita y pone reyes. Ah, caray, si yo pensé que cumpliendo 18 ya iba a ejercer mi derecho de voto. No, este es el mundo de Dios, hermano. Este es su mundo y Él hace en su mundo lo que mejor le parece. Él usa instrumentos porque Él tiene un plan. Perder de vista esto es entrar en conflicto con el sistema de autoridad. Daniel 4:17, los del centro, a una sola voz, dice: La sentencia es por decreto de los vigilantes y por hecho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien quiere verdad y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El cielo gobierna, hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes descansar en eso? ¿En que hay un Dios que gobierna? Mira, porque si tú piensas que son los seres humanos los que gobiernan este mundo, te aseguro que no vas a dormir esta noche. Pero si tú puedes confiar en que Dios que tiene control absoluto sobre su mundo, yo te aseguro que hoy puedes descansar en paz. Bueno, 8 horas en paz, ¿ok? Juan 6:38. O sea, el Hijo, el Señor Jesucristo, en su condición humana, dijo: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. O sea, Jesús está diciendo: hay una autoridad sobre mí. Hechos 2:23, lo leo. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hablando del Señor Jesucristo. La crucifixión no fue una tragedia. La crucifixión entraba en los planes soberanos del Señor. Ese sí era un plan soberano. ¿Ok? Así es como se miran los planes soberanos de Dios, usando eventos trágicos con un propósito. El sistema de autoridad es un diseño divino. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Mire, Juan 19, 9 al 11. Corta la porción. Dice así la palabra del Señor. Leo desde el 17. Juan 19.
No, la cita está mal. Es el momento en el que Jesús tiene una conversación con Pilato. ¿Sí? Juan 19. Sí, el que está mal es otro, hermanos. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Miren esta. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cálmate, Pilato. Tú no eres la autoridad. Hay alguien más. Me someto a ti, porque quien te puso, quien diseñó la autoridad que hoy representas, es Dios. Así que vamos a irle bajando 5 rayitas a esta conversación, querido Pilato. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Cuando nosotros dejamos de mirar el sistema de autoridad con los ojos de Dios, nosotros vamos a pelear con las autoridades por cualquier cosa. Vamos a 1 de Samuel 24. Lo que pasa es que no quiero que nadie se me duerma, por eso no puse ningún texto en la pantalla. Dije, no, tengo que mantenerlos despiertos a los hermanos. 1 de Samuel 24:6 dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Es el momento en el que Saúl está buscando la vida de David. ¿Recuerdan la escena? ¿Verdad? Saúl está persiguiendo a David para matarlo. Ellos entran en una cueva. Saúl, sin saber que en esa cueva estaba David y sus hombres, entra. Y los hombres de David le dijeron: miren cómo Dios te bendice, varón de Dios. Te puso el enemigo en las manos. ¿Es ahora? ¿Qué dice el proverbio? ¿O es nunca? O sea, los hombres de David le dijeron: mira, este es el momento, David. Este tipo anda cazando tu vida. Dios te lo puso. Este es el momento. Y esta fue la reacción de David. A ver. Esto es lo que dijo David: que el Señor me guarde de hacer tal cosa contra ese personaje, porque él representa una autoridad para mí. Quizás no es la mejor representación de la autoridad. ¿Ok? Quizás ese personaje no es la mejor representación de la autoridad. Pero solo por estar en esa función, yo quiero honrar a Dios. Y no lo tocó. Es más, le llamó el ungido de Jehová. Si usted en la historia, ese ungido andaba bien desungido. Pero esta fue la conclusión. Así que, ¿por qué debemos someternos a las autoridades? Porque Dios la estableció, hermanos. Número 3. ¿Cuáles son las funciones de la autoridad? ¿Cuáles son las funciones de la autoridad? Romanos 13. Voy a leer. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo voy a tocar un poquito más adelante, verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Miren lo que Pablo está diciendo. Qué tremendo esto. ¿Cuál es la función de Dios? La que Dios estableció. Aquí no estamos hablando de qué dice nuestra constitución del país.
Aquí estamos hablando desde el punto de vista divino, ¿Cuáles son las funciones de la autoridad? Bueno, la Biblia dice que en primer lugar, los magistrados de alguna manera representan a Dios. Es decir, el sistema de autoridad actúa en representación de Dios al ejercer justicia, establecer el orden en la sociedad y procurar el bien de los gobernados. Eso es lo que la Biblia dice que debe hacer la autoridad. Ahora, a que la haga es otra cosa. Pero aquí no estamos hablando de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Aquí estamos hablando de lo que Dios dice, de por qué diseñó la autoridad. ¿Ok? Esta es la razón de la autoridad. Específicamente en este punto de la autoridad civil. Dios dice, este es el propósito de establecer autoridad en una sociedad. Número 1, que ejerzan justicia. ¿Por qué cree que Dios condena a los líderes injustos? No era que Dios estaba enojado porque no, es porque Dios dijo, para esto los puse y no lo están haciendo. Ojo con esto, Dios no está ahí arriba pasando desapercibido las injusticias de este mundo. Por eso nosotros vemos a Dios enviando a profetas ante los reyes a que los condenen por causa de la injusticia que están permitiendo en su sociedad. Porque Dios estableció a la autoridad con esto. Número 2, establecer el orden en la sociedad. Vamos a ir a los textos que están ahí. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pero dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Por causa del Señor, sométanse a toda institución, al rey, al superior, a los gobernadores, como por él enviados. Porque tienen una función. Miren, esto es chocante para los que conocen la historia. Vamos a Isaías 45. Por favor, vamos a Isaías. Isaías capítulo 45, versos 1 al 7. $150 años antes fue escrita esta profecía acerca de Ciro, el rey persa. Ciro no era profeta, Ciro no era cristiano, pero mire cómo se va a referir a la función que Ciro va a desempeñar 150 años después. Así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? ¿Al Mesías? No, a Ciro. ¿Y quién fue Ciro? Un paganote del imperio persa. Así dice Jehová su ungido a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Alguien que no ha leído las escrituras va a decir, amén, yo declaro esa palabra para mí. No, la estaba refiriendo a un paganote, a un rey que Dios iba a usar para sus propios propósitos. Por amor de mi siervo Jacob, la razón por la cual Dios le llama a Ciro mi ungido es porque Dios tiene un plan para con su pueblo.
Y si es necesario a usar un político pagano, Dios lo va a usar. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y le llama a Ciro mi ungido. El apóstol Pablo dice que los magistrados son diáconos de Dios. No se me vayan para atrás, hermanos. Pero eso lo dice la Biblia. Que los magistrados, los funcionarios son diáconos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sirven para intereses mucho más grandes de los que ellos piensan. Ahora, platicando con un teólogo esta semana, hay medio filósofo el hombre, me dijo, no es lo mismo ser usado por Dios que ser aprobado por Dios. Son dos cosas diferentes. Ojo con eso. Las autoridades cumplen una función, están al servicio de Dios. Yo puedo decir esto con la autoridad de las Escrituras. Un informe presidencial no debería preocuparle tanto al presidente. A lo que le debe preocupar a un gobernante es el día en que esté delante del tribunal de Cristo. Porque en aquel gran día saldrán delante de ese tribunal las injusticias o justicias que haya cometido. Delante de Él, del único Rey de reyes y Señor de señores, los gobernantes que han sido usados por el Señor a lo largo de la historia estarán delante de Él. Ahí estará el primer rey de Israel, Saúl. Ahí estará Ciro, al que Dios le llama mi ungido. Ahí estarán gobernantes actuales de nuestros días, sin importar si representan A o representan B, estarán delante del trono del Cordero. Dios diseñó la autoridad con un propósito, hermanos, y Él va a llamar a cuenta a sus siervos. Número 4, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de sujeción? Bueno, Pablo dice, lean conmigo el verso 2, dice, de modo, 13:2 de Romanos, por favor. Dice así, de modo que quien se opone a la autoridad, wow. Sabes que cuando tú te insubordinas, cuando yo me insubordino, no estoy atentando contra un personaje político, estoy atentando contra Dios. Dios estableció la autoridad. ¿Recuerda esto? Que Dios lo use no significa que Dios lo apruebe. ¿Okay? Eso es importante, hermanos. Una conversación con un buen amigo esta semana al respecto de este tema. Hablábamos de esto. Del tema de la autoridad. Fue una conversación muy, muy nutrida. Gracias a Dios por eso. De manera natural, mire, no solo tenemos que hablar de autoridad, sino de manera natural a nosotros nos gusta salirnos de los lineamientos. Ya decía, los hijos de manera natural no son obedientes. De manera natural nosotros no traemos la obediencia con un chip que se activa cuando salimos del vientre de la madre y ahora sí, ¿verdad? Ese bebé más obediente que otra cosa. No, de manera natural nosotros vamos contra la autoridad.
en casa, en la iglesia, en el trabajo, no se diga en la sociedad. Pero pasamos por alto que cuando un hijo violenta el sistema de autoridad en casa, el primer violentado es Dios. Queridos hijos, cuando ustedes violentan el sistema de autoridad en casa, el primer violentado no es tu padre, es Dios. De la misma manera, queridos hermanos, cuando nosotros violentamos el sistema de autoridad que Dios ha diseñado para su mundo, el primer violentado es Dios. Él es el primero que sufre la afrenta. Pero también debo decir esto: cuando la autoridad terrenal promulga leyes que contravienen los mandamientos del Señor, la obediencia al Señor se convierte en una prioridad, y yo espero que no tenga que aclarar a nadie, absolutamente a nadie, este principio. Cuando el aborto se convierte en una ley, la vida es prioridad para el creyente. A eso me refiero. Cuando nuestros sistemas de autoridad imponen leyes que van abiertamente contra los principios que Dios ha establecido, como este que acabo de mencionar, los creyentes vamos por lo que Dios dice, aunque eso tenga consecuencias. El castigo que impone la autoridad es un mecanismo que Dios ha establecido para preservar el orden. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Lo que pasa es que nosotros jugamos también con la autoridad. Nos dicen: tienes que traer licencia, ¿y qué hacemos? A ver, sáquenle, hermanos, todo lo que trae. ¿Verdad? Nos dicen: no des la vuelta en U, ¿verdad? Y porque es el carril de ruta. ¿Y qué hacemos? Es que llevo prisa. O sea, nosotros somos astutos, hermanos. O sea, jugamos con la autoridad, y cuando nos cae la autoridad, ahí ya nos quejamos. ¡Qué mala autoridad! No, miren, Pablo dice, es muy sencillo: haz el bien, o sea, haz lo que te toca como ciudadano. ¿Quieres pues no temer la autoridad, andarte escondiendo, ¿verdad? Metiéndote por ahí, por otros callejones, porque ahí hay un retén de tránsito, ¿verdad? Entonces me voy a ir por ahí. Yo recuerdo una vez iba en un taxi con un hermano y vio un retén y le dio la vuelta. Ya después entramos en esas conversaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no llevaba licencia, porque él está en contra del sistema. Por favor. Ah, bueno, pastor, pero ese es Pablo, ¿verdad? Yo soy más de Jesús. Que yo creo que ese Pablo de repente como que no, yo creo que él no tenía idea de lo que estábamos viviendo. Bueno, ¿quieres saber qué dice Jesús? Pero Jesús, conociendo su malicia, ¿de quién? De los ciudadanos. De los ciudadanos, conociendo su malicia, de las autoridades religiosas. ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar este impuesto. Y le trajeron un denario y les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Pues le dije: pues del César. Pues es bien fácil, darle al César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tanto me andas preguntando? Es que ellos pensaban: oye, Señor, ¿tú piensas que le deberíamos pagar impuestos? Porque tú sabes cómo es. Primero Calígula, luego Claudio, que expulsó, Hechos 19, expulsó a los cristianos de Roma. Pero Calígula, Claudio, Nerón, personajes terribles. Además nos tienen con tanto bache ahí en las avenidas romanas, ¿verdad? ¿Tú piensas que deberíamos pagarle impuestos, Señor? Y el Señor les dijo: a ver, vénganse para acá. ¿De quién es esto? ¿Sabes qué estaba haciendo el Señor? Reconociendo el sistema de autoridad que Dios había establecido.
¿Estaba de acuerdo el Señor Jesús con todas las cosas que estaban sucediendo? No. No, por supuesto que no. Pero estaba diciendo, hay un sistema de autoridad, solo cumple con tu deber. Ahora dice el texto, al oír esto, se maravillaron. Yo te pregunto a ti, cuando tú escuchas la palabra del Señor, incluso aunque choque con lo que tú crees y tu hígado se junte con tu riñón, se den 3 vueltas, ¿tú te maravillas por lo que escuchas de la palabra de Dios? ¿O terminas diciendo, no, hoy no estuvo bueno el servicio? Bueno, ellos se maravillaron, hermano, cuando escucharon la palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios, salió de la boca de Jesús. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué le debemos al César? ¿Sabes qué es? Respeto. No dice que lo ames, respétalo. Honra, al que honra, honra, al que tributo, tributo. ¿Y qué le toca a Dios? Algunos piensan que Jesús solo estaba hablando de recursos. No, a Dios yo le debo adoración, honra. A eso es lo que Jesús está haciendo. A este le debes impuesto, respeto, honra, dáselo. Pero a Dios, Dios es digno de tu adoración, dásela a Dios. Dejemos de mover la línea como estos niños que tanto nos alteran la vida en su momento, ¿verdad? Porque es un niño desobediente. Bueno, dejemos de actuar como eso y vivamos a la luz de los principios. Pero ¿qué practicaron los apóstoles también? Bueno, esto es lo que leemos en Hechos capítulo 4 y 5, léanlo. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice, tienen que cambiar su manera de pensar, tienen que ser inteligentes, sabios, astutos, saber discernir cuando la ley del hombre me está pidiendo violar la ley de Dios, y cuando eso se encuentra, entonces voy y obedezco a Dios. Porque antes de someterme a un hombre que me pide violar los principios de mi Señor, primero me debo a Dios. Algunos consejitos para terminar. El creyente y la autoridad. Número 1, expresa a Dios tus sentimientos sobre la autoridad. ¿Saben qué hizo Habacuc? Lean Habacuc, hermanos. Habacuc, cuando ora, le externa a Dios su hastío de los gobiernos que estaban sobre ellos. Eso es una verdad también. Habacuc hizo eso. ¿Hasta cuándo, Señor, tú vas a dejar que yo vea todo este relajo social que hay? Si se supone que los que deben traernos paz nos están trayendo pesar, ¿verdad? Entonces, Habacuc ora de esta manera, y a mí me encanta, hermanos, porque él no pasa por alto sus emociones, sus sentimientos, su reacción. Pero Habacuc no andaba ahí, vamos a hacer una protesta, ¿verdad? No, él sabía a quién debía recurrir. Entonces, tenemos que ir a las Escrituras, hermanos, por favor. Expresa a Dios tus sentimientos. Vamos a ir a Habacuc 1 al 4. No vamos a leer todos los textos, por causa del tiempo. Pero sí quiero pedirles que vayamos a este texto. Algunos, Señor, ¿dónde está Habacuc? Habacuc 1 al 4 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de qué? De la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. A veces pienso que está describiendo alguna situación muy cercana a nosotros. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio
No sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Así que, hermano, sí, genera emociones, pero dile, Señor, mira lo que está pasando, y externale lo que tú sientes respecto a la situación. Pero mira la respuesta de Dios, y esto debe descansar nuestro corazón. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, a los babilonios. Yo, dice el Señor, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águila que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes se burlará. O sea, de los reyes y príncipes de los que Habacuc se estaba quejando. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Habacuc, tú tranquilo. Tienes que saber que estoy levantando a Nabucodonosor, un paganote de primera clase, para traer juicios sobre mi pueblo, Jerusalén. Martín Lutero dijo, incluso el diablo es el diablo de Dios. Este es el mundo de Dios. Así que cada vez que en estos años veo interactuar a las naciones, a las autoridades, ¿verdad? Ya no peleo. Solo miro lo que Dios está haciendo en su mundo, porque es su mundo. Y si Él va a empoderar a un personaje para traer juicio a este otro, ese es Dios. Ora por las autoridades. Recuerda que Dios es soberano también, número 3. Ora por las autoridades. Ahora, cuando nosotros pedimos que Dios, que ora por las autoridades, pensamos que, ay, Señor, bendice nuestras autoridades, darles bien. No, nosotros vemos oraciones que es como, Señor, muestra tu justicia en medio de la injusticia que estamos viviendo. Eso también es orar por nuestras autoridades, hermanos. Señor, levanta hombres y mujeres que de verdad te teman delante de ellos y que tengan el valor de decirle, esto que tú estás haciendo no está bien. Esto es orar por las autoridades. Recuerda que Dios es soberano. Dios tiene control sobre su mundo. Recuerda que ellos también son seres caídos. Por eso es que corrompemos la justicia, porque somos seres corrompidos. Se nos da de manera natural. Así como corrompemos la justicia, así también corrompemos la obediencia. Se nos da de manera natural. Recuerda que un día rendirán cuentas, tú, yo, los creyentes, rendiremos cuentas sobre nuestra actitud delante de la autoridad. Querido hijo, si tu padre se equivoca, no te equivoques tú saliéndote de los lineamientos de esa autoridad. O sea, el error de tu padre no es licencia para tú desobedecer. Porque nosotros sí negociamos eso, ¿verdad? Un hijo sí piensa que si el papá se equivoca, automáticamente tiene licencia para él desobedecer. Pero ¿sabe qué hacemos? Eso mismo llevamos ante la autoridad. Si la autoridad falla, ¿qué hacemos nosotros? No, ya no voy a pagar impuestos. Seguimos siendo los mismos niñitos, solo que ya creciditos. Cumple con lo que te corresponde. Lo que te toca, hazlo. Honra, honra, respeto, respeto. No dejes que tu opinión sea la única válida. Entramos en conflicto cuando, no, pero es que yo pienso que... Empezamos. ¿Saben qué terminamos? En pleitos. Unos se sientan allá y otros aquí. Es broma, ¿verdad? Pero si quieren, no.
Porque entramos, no, es que yo pienso que mi manera de razonar respecto a la autoridad es esta, por favor, hermanos, entramos en conflictos por eso. No, o sea, sí, ahora pienso que Dios nos ha dado capacidad para razonar precisamente para diferir en ciertos temas. El problema es que yo pensar que mi manera de razonar, mi ideología política es, no hombre, si todo mundo fuera de esta línea, el mundo estaría bien. No es cierto, hermanos, ya nos gobernaron de todos los colores. ¿Y cómo estamos? ¿Bien? Bueno, ahí se las dejo. 8. Forma tus convicciones de acuerdo con la Biblia. No de acuerdo con una filosofía, no de acuerdo con esto. No. Los creyentes, cuando hablamos de política, hablamos con la Biblia en la mano. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Seguros? Bueno, la próxima vez yo los quiero escuchar con la Biblia en la mano. Finalmente, por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida, ¿qué dice? Honorable de ustedes, no que sus filosofías se impongan ante los otros, no, es la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¿De qué acusaban a nuestros hermanos del primer siglo? Que ellos se oponían a la autoridad, de eso los acusaban, que no adoraban al César, por eso los persiguieron. Y el apóstol Pedro dice, no, demuéstrenles que somos los primeros en honrar a la autoridad, pero si se trata de adoración, solo adoramos a Dios. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Si la autoridad falla, no falles tú. Si la autoridad es injusta, no seas injusto tú. Si la autoridad es corrupta, no seas corrupto tú. No usen su libertad como excusa para hacer el mal. Respeten a todos. Amen a sus hermanos en Cristo, aunque difieran en ciertos asuntos. Ámalo, es tu hermano. Teman a Dios y respeten al Rey. Cuando el apóstol Pablo escribió Romanos 13, estaba levantándose Nerón. Nerón, el emperador, fue el hombre más despiadado del Imperio Romano. La historia dice que el apóstol Pablo fue decapitado bajo el dominio de Nerón. En el gran incendio del año 60 después de Cristo, cuando la ciudad de Roma fue incendiada, se dice que fue Nerón el que incendió la ciudad y culpó a los cristianos. Comenzó una persecución contra los cristianos que los historiadores dicen que nuestros primeros hermanos fueron clavados en estacas, sentados en estacas, bañados con brea, incendiados para iluminar la ciudad, mientras el rey consumía su banquete.
los hombres y mujeres, los hombres que escribieron esto, respeten al rey. No lo escribieron desde una hamaca y en una playa. Lo escribieron camino a la muerte. Y dijeron, por amor al Señor, respeta a la autoridad. Querido hermano, esta no es nuestra realidad. Dejémonos de niñerías políticas y nutrámonos más de la palabra que de ideologías. Quiero decir esto, hermanos, como pastor de la iglesia, es una vergüenza tener creyentes que están tan nutridos de filosofías cuando hablan de autoridad, pero no conocen los principios de la palabra. Si vamos a hacer iluminando naciones, no la vamos a hacer como lo hace el mundo. Lo vamos a hacer teniendo a Cristo como Rey y como Señor de nuestras vidas. Así que, hermanos, respeten a todos, amen a sus hermanos, teman al Rey, teman a Dios, respeten al Rey. ¿Creen que podamos con eso, hermanos?